diablo. ¿Qué te viene a la mente cuando digo esas palabras? Un hombre rojo, con perilla puntiaguda, cola larga, patas de cabra, sosteniendo un tridente. Un pequeño querubín regordete sentado en el hombro de alguien, tentándolo a hacer lo incorrecto. Quizá lo digo y piensas que es un producto de la imaginación religiosa, usado para controlar a las personas y mantenerlas asustadas y obedientes. Quizá una metáfora de los deseos malvados. Digo, ¿qué te viene a la mente cuando digo la palabra diablo? Curiosamente, el 56% de los estadounidenses están de acuerdo en que el diablo no es simplemente un símbolo del mal, sino un ser espiritual real que influye en la vida de las personas. De hecho, la mayoría de los estadounidenses podría discipular a la mayoría de los cristianos estadounidenses, porque el 60% de los cristianos estadounidenses cree que el diablo no es un ser viviente, sino solo un símbolo del mal. ¿Qué dice la Biblia sobre el diablo? Se le llama Satanás, Beelzebú, Abadón, Apolión, Belial, Lucifer, el tentador, el maligno, el gobernante de este mundo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, el príncipe de los demonios, el que tiene el poder de la muerte, el engañador, el acusador, el adversario, la serpiente, el dragón, el ángel del abismo. Y en nuestro texto se le llama el padre de la mentira. Eso es lo que realmente es. Él es el archienemigo de Dios. Es hostil a la voluntad de Dios, a los caminos de Dios. Es hostil al Hijo de Dios y es hostil al pueblo de Dios. Sin embargo, su hostilidad rebelde no durará para siempre. Llegará a su fin. Es solo cuestión de cuándo. Puede que sea más fuerte que cualquier ser humano que haya existido, pero no es nada comparado con Cristo. Cristo vino a destruirlo a él y a su obra. Y lo hizo exponiendo a Satanás y a su ejército a la vergüenza pública, derrotándolos en la cruz. Y esa derrota ocurrió 6 meses después de los acontecimientos en Juan capítulo 8. En Juan 8 Jesús está en Jerusalén. Es la época, es alrededor de septiembre u octubre. Es durante la fiesta de los tabernáculos. Es el último día de la fiesta, cuando miles de personas están en el templo para adorar a Dios, para adorar al Dios que los visitó allí ese día. Así que con un ser que vive en la oscuridad, que prospera en las sombras, que ha convencido a gran parte del mundo de que ni siquiera existe, aquí está Jesús exponiendo al diablo y exponiendo a sus hijos. Ahora bien, cuando digo hijos del diablo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ropa oscura, delineador negro, peinados extraños, túnicas negras. Voy a advertirte, la verdad sobre quiénes Jesús dice que son los hijos del diablo puede sorprenderte más que lo que dice sobre el mismo diablo. Ahora, Juan 8 de nuevo, vamos. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, a través de la Biblia. Aquí estamos en Juan 8, donde Jesús está en medio de un conflicto con personas que antes llamé creyentes incrédulos. ¿Por qué? Porque los versículos 30 y 31 dicen que las personas a las que Jesús está hablando en el versículo 44, dice que creen en Él. Pero a las mismas personas de las que el texto dice que creen en Él, el texto también dice que no lo aman, rechazan sus enseñanzas y quieren matarlo. No sé tú, pero eso realmente no suena como un verdadero cristiano, un verdadero creyente. Suena como un falso creyente, un cristiano falso, cristiano solo de nombre, o suena como un creyente incrédulo. Personas que dicen que creen en Jesús, pero en realidad no creen en Él. Quizá en parte creen, pero en realidad no creen. Quizá casi creen, pero en realidad no creen. Entonces Jesús, con claridad y convicción, con verdad y gracia, expone la verdad fundamental sobre quiénes son realmente y por qué lo estaban rechazando. Así que fíjate, en el versículo 38 Jesús dijo que estos creyentes incrédulos estaban haciendo lo que habían oído de su Padre. En el versículo 41 dice que estaban haciendo las obras que su Padre hizo. 2 veces es críptico. Él simplemente dice eso. Y en el versículo 44 expone la identidad de su padre cuando dice, ustedes son de su padre, el diablo. Ahora, para comprender plenamente lo que Jesús está diciendo aquí, comencemos con esto. Punto número 1, comprende el carácter del diablo. Comprende el carácter del diablo.
Jesús quería que sus oyentes y hoy quiere que nosotros, sus lectores, entendamos quién es el diablo. Y él condensa una gran cantidad de verdad en estas 3 frases. Así que voy a darte 5 verdades, 5 características de Satanás según lo enseñado por Jesús, el maestro por excelencia. Jesús es quien conoce a Satanás mejor de lo que Satanás se conoce a sí mismo, porque él creó a Satanás. Y ahora, al decir esto, solo sepan esto antes de que comience. El texto mostrará que Satanás fue creado bueno, como toda la creación de Dios es creada buena. Pero al igual que la humanidad, él cayó de esa bondad cuando se rebeló contra Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre el diablo de Jesús en Juan 8:44? Bueno, primero aprendemos que el diablo es un hecho. El diablo es un hecho. El diablo es real. Él existe. Según Jesús, no es imaginario. No es la personificación del mal ni el nombre que le damos a nuestros deseos malignos. No, Él es un ser real, tan real como tú, tan real como yo. En segundo lugar, el diablo es una persona. ¿Cómo lo sé? Mira el texto. 6 veces en el versículo 44, Jesús se refiere al diablo usando los pronombres él, lo o su. En otras palabras, el diablo no es un eso. No es una fuerza como la gravedad. Es una persona con las mismas capacidades que tienen las personas. Puede pensar, puede sentir, puede tomar decisiones y puede hacer cosas porque es una persona. Nosotros somos personas humanas. Él es una persona angélica. En tercer lugar, el diablo es un influenciador. Un influenciador, eso es lo que significa que él es su padre. Él es su líder. Él es a quien siguen. Él es quien está a cargo. Él es a quien pertenecen. Se parecen a Él porque Él los persuade y los mueve. En cuarto lugar, el texto dice que el diablo es un asesino. Fíjense que el texto dice que fue un asesino desde el principio. Bueno, ¿qué principio? No creo que sea el principio de su existencia. No creo que se remonte a su creación. No creo que eso sea lo que significa. ¿Por qué? Porque eso significaría que fue creado malvado y Él no fue creado malvado. Pero también significaría que es un asesino desde el momento en que fue creado. Pero el asesinato no puede existir cuando todos son inmortales. Solo hay un montón de seres inmortales a su alrededor cuando es creado. No hay nadie a quien asesinar. Entonces, ¿a qué principio se refiere Jesús aquí? Creo que es el principio de la humanidad, desde la creación de los humanos. ¿Por qué? Porque Él asesinó espiritualmente a la humanidad cuando convenció a Adán y Eva de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento la muerte espiritual entra al mundo. Y eventualmente la muerte física como resultado del pecado. El diablo hizo eso porque es un asesino. Quinto, el diablo es un engañador. Y en esto es en lo que Jesús realmente se enfoca en el versículo 44. Observa que dice que el diablo no permanece en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que desglosaremos cada frase. Observa que dice que él no permanece en la verdad. Es decir, no continúa en la verdad como fue creado originalmente. Él estaba en la verdad, pero abandonó la verdad. Se rebeló. La palabra religiosa para eso es que cometió apostasía en la verdad y desertó. Observa a continuación, él hizo eso, cito, porque no hay verdad en él. Estaba lleno de mentiras por dentro, así que cometió apostasía por fuera. Hizo lo que tenía en su interior. Por dentro no hay verdad, por dentro lleno de mentiras. Por lo tanto, por fuera abandona la verdad. Era su núcleo el que estaba lleno de mentiras. Fue la falta de verdad en su interior lo que causó su apostasía. Y observa, no solo causó su apostasía en el pasado, sino que es la razón por la que esa apostasía continúa. Observa que el texto dice, no que había, sino que todavía hasta el día de hoy no hay verdad en él. Eso es lo que él es. A continuación, cuando miente, habla desde su propio carácter, es decir, desde sí mismo. En otras palabras, mentir le sale de forma natural. Mentir es su forma normal de comunicarse, convenciendo a la gente de que el mal es bueno y el bien es malo, que lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto, que lo verdadero es falso y lo falso es verdadero.
De la abundancia de su corazón habla. Y lo que dice son mentiras, porque de mentiras está lleno. Y finalmente el diablo hace lo que es. Final del versículo 44. Miente porque es un mentiroso. Él es un mentiroso, dice Jesús, y el padre de la mentira. Entonces, ¿qué significa ser el padre de la mentira? Significa que él inició toda la actividad de mentir y la comenzó con la primera mentira, Adán y Eva, Génesis 3:4. No morirán ciertamente si comen de ese árbol. Así como es imposible que Dios mienta, Hebreos 6:18. Así que es imposible que el diablo diga la verdad, a menos que diga la verdad, ¿para qué? Para promover más de sus mentiras. Ahora, antes de continuar, es importante que todos entendamos que además de estos 5 puntos, la Biblia también enseña que el diablo está limitado. En otras palabras, el diablo puede ser el rival de Dios, pero ni siquiera se acerca a ser igual a Dios. Ni siquiera cerca. En otras palabras, puede que sea poderoso, pero no es que. Él no es todopoderoso, ¿verdad? Puede que sea muy inteligente, pero no tiene todo el conocimiento. Y como persona, como individuo, eso significa que no es omnipresente. Ni siquiera puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, lo que significa que lo más probable es que nunca nos haya tentado personalmente a ninguno de nosotros. Y si juntamos todo eso, déjame preguntarte, ¿es así como piensas acerca del diablo? ¿O simplemente lo ves como una especie de hombre del saco imaginario creado para asustarte y mantenerte bajo control? Pero ahora, de alguna manera, estás por encima de eso. Solo quiero que notes que Jesús no estaba por encima de eso en absoluto. Él creía y enseñaba acerca de un diablo real, que era personal, influyente y un engañador asesino. La palabra diablo significa calumniador. Así que cada vez que hay calumnias contra Dios, contra Cristo, calumnias contra la Biblia o contra los verdaderos cristianos, cada vez que hay calumnias sobre esas cosas, la fuente de todo eso, el padre de todo eso, es el diablo. La palabra Satanás significa adversario. Él es el enemigo de Dios. Él es el enemigo de la verdad. Él es, como hemos aprendido en nuestro texto, el enemigo de la vida. Él es el enemigo de la vida eterna. Él es el enemigo del pueblo de Dios. Así que siempre que la voluntad de Dios, los caminos de Dios, siempre que el pueblo de Dios se oponga, sepan que ustedes siguieron ese camino desde el principio. El padre de esa oposición, la fuente, es el diablo. Odia a la humanidad. Y escucha, Él realmente odia a los creyentes. Él realmente nos odia. ¿Por qué? Porque somos traidores a su familia satánica. Así que Él nos enfrenta, nos acusa, nos calumnia, nos pone a prueba e incluso causa parte de nuestro sufrimiento. Así como, por cierto, se opone a Dios, calumnia a Dios, incluso blasfema contra Dios. Puso a prueba a Jesús en el desierto, pero fracasó. Y Él ha causado mucho del sufrimiento que Jesús experimentó, comenzando la noche en que fue traicionado. Nos tienta hasta alejarnos de Cristo, explota nuestras debilidades, nos incita a pecar y a poner a Dios a prueba. Si estamos atentos, si sabemos esto y lo recordamos y decimos, está bien, esta es la verdad de lo que ocurre en el mundo y en mi vida. Esto es lo que sucede. Y estamos orando al respecto. La Biblia dice que podemos resistirlo, que podemos resistir su poder. Así que confiamos en la fidelidad de Dios mientras descansamos en la oración de Jesús por nosotros. Pero de nuevo, cuando digo que Él nos tienta, nos explota, nos incita, todo eso, repito, no es Él personalmente porque Él no es omnipresente. Podrían ser sus agentes, su ejército demoníaco, o podría ser el sistema del mundo que Él estableció, del cual es el líder, el príncipe, el Dios, el principal influenciador, un sistema mundial creado para oponerse a Cristo y a cualquiera que viva para Cristo. Ahora, al decir todo esto, sabes que el diablo y Dios no están forcejeando por tu alma, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Alguna vez has visto esa imagen? ¿Sabes? Solo escribe el diablo algún día en tu buscador y mira las imágenes.
y en una de ellas verás a Dios con enormes músculos y a Satanás con una gran mente. Y ahí está tu pequeña alma justo en medio. ¿Sabes? ¿Hacia dónde se va a inclinar? No estoy seguro. O jugando ajedrez por tu alma. Como si Dios dijera, ups, perdí otra vez. Mejor de 2 de 3, Satanás. Satanás no es rival para Dios. Él es el gran perdedor. Y un día muy pronto, toda la creación presenciará su derrota y aplaudiremos cuando sea arrojado al infierno. Lo que significa, por cierto, que Él no es el gobernante del infierno. ¿Lo sabías, verdad? Él fue creado, el infierno fue creado para Él. Él nunca ha estado en el infierno. Él no controla lo que sucede en el infierno. Pero pronto el infierno y luego el lago de fuego serán su hogar para siempre. Así que comprende el carácter del diablo y date cuenta de quién es, y así entenderás mejor lo que está pasando, no solo en el mundo, sino que también comprenderás mejor lo que realmente sucede en la vida de las personas. ¿Qué tan efectivo es el diablo con las personas? Él es el padre espiritual de algunas personas, su líder espiritual. Mira el versículo 44. Como una bomba, Jesús lanza estas palabras. Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Mira a estas personas en el versículo 39. Pensaban que Abraham era su padre y físicamente tenían razón en eso, pero espiritualmente, en última instancia, en verdad el diablo era su padre. Él era su líder espiritual. Y quiero que pienses en esto. Ni siquiera lo sabían, ¿verdad? Ni siquiera lo sabían. Vivían en una ignorancia feliz, pensando que Dios era su padre, cuando en realidad Satanás era su padre. Lo cual nos dice que el objetivo de las palabras de Jesús no era solo exponer el carácter del diablo, porque Él no está diciendo estas cosas a un grupo de estudiantes de seminario que están tomando una clase sobre satanología. No, Él está diciendo esto. Él está exponiendo a Satanás porque al hacerlo está mostrando cómo estas personas están manifestando el carácter del diablo. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, fíjense en el versículo 44, el diablo es un asesino. ¿Y qué quieren hacer estas personas con Jesús? Quieren matarlo. Él los confronta 2 veces. Fíjense que el diablo no permanece en la verdad. ¿Y qué hacen ellos con Jesús? Rechazan la verdad. En otras palabras, una vez que entendemos el carácter del diablo, eso nos ayuda, punto número 2, a entender a los hijos del diablo. Entender a los hijos del diablo. Entender lo primero es explicar la actividad de lo segundo. En otras palabras, cuando entendemos el carácter del diablo, eso explica la actividad de sus hijos. Y el diablo tiene hijos. En Mateo 13 se les llama hijos del maligno. En Mateo 23 se les llama hijos del infierno. En Efesios 2 se les llama seguidores de Satanás. Y en 1 Juan 3 se les llama hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están gobernados por él. Han sido cegados por él, así que no ven la verdad. Son esclavos de él. Están bajo su control. Hacen lo que hacen por el padre espiritual que tienen. Adoptan el parecido familiar. Están engañados, sí, pero también eligen seguir ese engaño de manera voluntaria y feliz, así que son responsables de estar en su familia. Y en nuestro texto lo que hace Jesús es darnos 3 descripciones de los hijos del diablo. Y la primera es esta, versículo 44, hacen su voluntad. Jesús dice, su voluntad es hacer los deseos de su Padre. Como su Padre espiritual, hacen lo que Él quiere que hagan. Y la manera más sencilla de entender lo que Él quiere que hagan es que lo que Él quiere que hagan es lo opuesto a lo que Dios quiere que hagan. Así que, sea lo que sea que Dios quiere que hagan, ellos hacen lo contrario. Como su Padre, están bajo su influencia. Como sus hijos, quieren hacer lo que Él quiere que hagan, lo sepan o no. Él fomenta la rebelión. Él incita al pecado. Él los inspira a repetir la misma apostasía que Él cometió. Soy libre. Soy libre. Así que simplemente me voy a rebelar contra Dios. No, en realidad solo estás haciendo lo que hizo Satanás. Ya no voy a seguir esas cosas de Jesús.
O igual que hizo Satanás. Oh, eres tan libre. No, no lo eres. Eres un esclavo. Eres uno de sus hijos y simplemente estás haciendo la misma rebelión que él hizo. Comparten sus actitudes sobre la verdad. Comparten sus ideas sobre la vida. Comparten sus deseos. De tal palo, tal astilla. Y de nuevo, la gran mayoría de ellos sabe que son hijos del diablo. ¿Sabían estas personas que eran hijos del diablo? De ninguna manera. Pero esto es seguro. No están haciendo lo que Dios quiere que hagan. Eso es lo fundamental. Están en contra de eso. Y si están en contra de eso, lo están porque son hijos del diablo, siguiendo los deseos de su padre, lo sepan o no, lo crean o no. Esa es la verdad. En segundo lugar, los hijos del diablo rechazan a Cristo. Rechazan a Cristo. Escuchen cómo lo dice Jesús, comenzando en el versículo 45. Está hablando de Satanás. Él dice, cuando miente, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Cuál es la conexión entre que el diablo sea el padre de la mentira y que Jesús diga la verdad y ellos no crean en él? Bueno, fíjense que rechazan a Cristo, no soportan a Jesús. ¿Por qué? Porque Él dice la verdad y ellos están alineados con el padre de la mentira. Y porque Jesús los ama, enfrenta su rechazo en el versículo 46 con dos preguntas. La primera, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Ahora ellos dirían, bueno, tú trabajas en el día de reposo o blasfemas contra Dios. Pero su pregunta es, denme la prueba, presenten el caso, denme la evidencia. Y así como en el juicio que ocurrirá dentro de 6 meses, tienen que inventar crímenes sobre él. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún pecado. Quiero que piensen en esto también. ¿Alguien alguna vez haría esta pregunta? ¿Quién de ustedes me convence de pecado? ¿Alguien haría esa pregunta? No, ¿verdad? ¿Qué tendrías que hacer para siquiera hacer esa pregunta? Tienes que saber que eres sin pecado, pero solo Dios es sin pecado. Así que el hecho de que Jesús incluso haga esta pregunta es otra afirmación velada entre docenas en el libro de Juan de que Jesús es Dios. Ahora, esta primera pregunta lleva lógicamente a la segunda, que es, si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Así que, de nuevo, los desafía a que encuentren algún pecado en él que les impida creer en él. Y como no tienen nada, su respuesta para ellos es, bueno, ¿por qué no creen entonces? No tienen ninguna buena razón para seguir rechazándolo. Así que está presionando este hecho en su conciencia con la segunda pregunta. Si no tiene pecado del cual acusarlo, entonces es una fuente confiable de verdad. Y si está diciendo la pura verdad, deberían entregarle sus vidas. La lógica de estas preguntas es innegable. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no creen cuando es tan obvio? ¿Por qué siguen rechazándolo de todos modos? A pesar de toda la verdad que él está diciendo, la respuesta es porque son hijos del padre de la mentira. Por eso, lo que nos lleva al tercer punto, los hijos del diablo creen en mentiras. Los hijos del diablo creen en mentiras. En vez de creer en Jesús, creen en mentiras. Fíjense cómo lo dice en el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. La razón por la que ustedes no las escuchan es porque no son de Dios. Siguen los deseos de Satanás. Rechazan a Jesús y no escuchan las palabras de Dios que vienen de él. Ellos abrazan las mentiras en su lugar porque, como dice Jesús, la razón por la que lo hacen es porque no son de Dios. Él termina donde comenzamos hoy. No son de Dios. ¿Por qué? Porque son de quién? Son de su padre, el diablo. No son de Dios. No le pertenecen a Dios. No han nacido de Dios. No han nacido de nuevo. No han nacido de lo alto. No son sus hijos porque su padre es el diablo, el mentiroso que miente acerca de Jesús. Por eso Jesús dice que no pueden oír, por eso no pueden prestar atención, por eso no pueden escuchar, por eso no pueden seguir lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque reconocer que las palabras de Jesús son verdad
Darse cuenta de que sus palabras son la palabra de Dios muestra que una persona es de Dios. Han nacido de nuevo. Antes de eso no lo oyen porque están en rebelión y no pueden dejar de rebelarse por sí mismos. ¿Por qué? Pertenecen al grupo de los archirrebeldes, por lo que creen toda clase de mentiras en lugar de creer en Jesús. En pocas palabras, los hijos del diablo hacen lo que él quiere, rechazan a Jesús y creen mentiras sobre él. Y si eso es cierto, ¿cuántas personas son hijos del diablo? No se trata solo de esos fanáticos satánicos que existen. Son todos aquellos que viven en rebeldía contra lo que Dios quiere para sus vidas, con el espíritu del archirrebelde. Son todos los que rechazan a Jesús con el espíritu del archiapóstata. Son todos los que creen mentiras con el espíritu del archifalso maestro. Mentiras sobre Jesús, mentiras como que Él no es el Mesías, mentiras como que Él es que es solo un maestro o solo un profeta, pero no el Hijo de Dios. Mentiras como que es un ángel, pero no el Dios hecho hombre. Mentiras como que es el hermano de Satanás y se convirtió en un Dios por su obediencia. Mentiras como que él es un Buda, un gurú, un avatar, un maestro ascendido, una bruja o una conciencia. Mentiras como que su sacrificio por el pecado no fue suficiente para salvarte, así que tienes que salvarte a ti mismo a través de tu obediencia. Mentiras como que puedes vivir como quieras, que puedes vivir como el diablo y aún así eres salvo porque hiciste una oración una y otra vez. Lo que significa que la rebelión contra Dios es numerosa. Las mentiras sobre Jesús son incontables. Y el resultado no es solo el rechazo de Jesús a gran escala, sino que también es el asesinato espiritual de decenas de miles de personas cada día. Mientras 150,000 personas mueren cada día, la gran mayoría de ellas son asesinadas eternamente por Satanás. Engañados creyendo que su rebelión no importa. Engañados creyendo que su rechazo a Jesús realmente no importa. Engañados creyendo que la verdad es una mentira y que las mentiras son la verdad. Mueren engañados y descubren que han sido asesinados espiritualmente cuando ya es demasiado tarde. Todo el tiempo el diablo era su padre y ni siquiera lo sabían. Por eso estas palabras de Jesús, aunque duras y ofensivas, son un regalo de su amor para los pecadores, derramando el agua de la vida sobre su alma adormecida, despertándolos mientras van camino al infierno. Vivamos como si estas verdades que Jesús dice fueran ciertas sobre el mundo y sobre aquellos que conocemos y amamos, que viven en rebeldía, rechazando a Cristo y considerando toda una masa de mentiras como la verdad. En otras palabras, el versículo 44 no es solo para los incrédulos creyentes que estaban ese día discutiendo con Jesús. Las cosas del versículo 44 y lo que sigue son ciertas para todos los que caen en la misma categoría. ¿Cuál es esa categoría? Personas que hacen lo que el diablo quiere, no lo que Dios quiere, rechazan a Cristo en vez de creer en Él y abrazan vidas espirituales en lugar de abrazar la verdad espiritual. Si estas características son ciertas en ellos, son hijos del diablo, lo crean o no, crean en Satanás o no, realmente no importa. Eso es lo que son sus hijos. Esa es la verdad sobre ellos. Pero la buena noticia es que no tienen que quedarse en su familia, ¿verdad? Pueden desertar. 1 Juan 3. Uno dice que ser hijo de Dios es en última instancia el resultado del amor de Dios por los pecadores. ¿Cómo pasa alguien de ser hijo del diablo a ser hijo de Dios? Juan 1:12 dice que a todos los que creen en Jesús les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y cuando una persona hace eso, cuando cree en Jesús, cuando le entrega su vida, Colosenses 1:13 dice que Dios los libra del dominio de las tinieblas y los traslada al reino de su amado Hijo, en quien hay redención, el perdón de los pecados. Cristiano, sé que hablamos de ser salvos del pecado y
la pena que merecemos por todos nuestros pecados. Para eso murió Jesús en la cruz. Pero cuando piensas en la salvación que recibiste, piénsalo de esta manera, que el Salvador te salvó de la familia de Satanás, que fuiste rescatado de ser su hijo y adoptado en la familia de Dios cuando creíste, haciéndote hijo de Dios para siempre. Es una cosa escuchar estas palabras y ponernos en ese lugar, pero ponte tú mismo. Ponte en el lugar de la persona que puede escuchar atentamente esas palabras y decir, ese era yo, pero ya no, porque Jesús me salvó de la familia de Satanás. Y también espero que leer un texto como este te dé compasión por aquellos que están en la familia de Satanás. Que haya un sentido de, oh Dios, rescátalos de eso. Que aquí no haya orgullo. No nos rescatamos a nosotros mismos. No descubrimos todo esto por nuestra cuenta. Él nos salvó. Él nos rescató de eso. ¿Cómo lo hace? Sucede por la gracia de Dios, sí. Pero ¿cómo se comunica normalmente la gracia de Dios a las personas que la necesitan? Sucede a través de nosotros. Sucede a través de nosotros. 2 Timoteo 2:24 dice, los siervos del Señor, esos somos nosotros, los siervos del Señor. No debemos ser pendencieros, sino amables con todos. Capaces de enseñar, soportando pacientemente el mal, corrigiendo a los que se oponen con mansedumbre. Entonces, ¿por qué hacemos todo eso? El versículo continúa, para que Dios quizá les conceda a quienes, a los que se oponen a la verdad, para que les conceda arrepentimiento que los lleve al conocimiento de la verdad y que puedan volver en sí y escapar de la trampa del diablo, después de haber sido capturados por él para hacer su voluntad. Le pertenecen a él. Él es su padre. Sin embargo, a través de cristianos que son amables, pacientes y gentiles, no solo al hablar con ellos, sino incluso al corregirlos. Así es como Dios concede el arrepentimiento que lleva al conocimiento de la verdad que ellos han estado rechazando. Y vuelven en sí y escapan, desertan de las garras del maligno que los tiene como prisioneros en su familia. Muchos de ellos sin siquiera saberlo, a menos que tú se lo digas. Diles que Satanás es todo lo que Jesús no es. El diablo es un mentiroso. Jesús es la verdad y él solo nos habla la verdad. El diablo es un asesino. Jesús es vida y vino para dar vida. El diablo es el pecador por excelencia. A Jesús no se le puede acusar ni de un solo pecado. Así que si Jesús es la verdad, si no tiene pecado y si vino a dar vida y tú no eres cristiano, te pregunto lo mismo que él les preguntó a ellos. Versículo 46. ¿Por qué no le crees? Si esto es lo que él es, ¿por qué no le creerías? Escucha, solo hay 2 familias, solo 2. Y todos nosotros estamos en una de ellas. Si la rebelión contra Dios, rechazar a Cristo y tomar las mentiras como verdad te describen a ti. Jesús, no yo. Jesús dejó claro en qué familia ya estás. Entonces, ¿por qué razón te quedarías un segundo más en la familia de Satanás? ¿Por qué? Vete, huye a Cristo. Quiero decir, ¿podrías escuchar algo peor que lo que estas personas escucharon ese día? Ustedes son de su padre, el diablo. Pero ¿sabes qué? Ellos escucharon esas palabras. Porque ignoraron palabras que se dijeron solo unos momentos antes. Versículo 36. Si el Hijo los libera, ¿qué? Serán verdaderamente libres, libres de verdad, libres en realidad, libres permanentemente, libres del pecado, libres del diablo y libres de su familia. Cree en el Señor Jesucristo y la verdadera libertad ahora y para siempre será tuya. Eso es algo por lo que cantar. Y vamos a hacerlo en un minuto, pero primero oremos. Jesús, estas palabras ofensivas son palabras de vida. Estas palabras son verdaderas.
Estas palabras son correctas. Y tú hablas palabras duras para ablandar corazones duros. Todos necesitamos estas palabras por diferentes razones. Oro para que uses estas palabras en cada una de nuestras vidas, aquí y en quienes estén viendo en línea. Que estas palabras moldeen la manera en que pensamos sobre la vida, que moldeen la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y que respondamos de la manera en que estas palabras están destinadas a hacer que la gente responda. Las personas en el texto rechazaron estas palabras, pero oro para que aquellos que te necesitan no rechacen estas palabras. Que dejen de actuar como Satanás y de rechazarte, y que se arrepientan y entreguen sus vidas a ti, creyendo en ti en su lugar. Y para el resto de nosotros, usa estas palabras para disipularnos, enseñarnos y ayudarnos a dar el siguiente paso de obediencia, sea cual sea lo que sepamos que debe ser como resultado de nuestro tiempo en tu palabra hoy. Por favor, humilla nuestros corazones y danos todo lo que necesitamos para seguirte, para vivir para ti, para la gloria de tu nombre. Amén. Hola, gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube The Redeemer. Si te ha resultado útil, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscríbete. Y pulsa el icono de la campana. Nos ayudará a llegar a más personas con la verdad bíblica. Muchas gracias.